Pues bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Estoy encantadísima de estar aquí y bueno, en este sitio maravilloso, ¿no? Porque es que qué biblioteca tan fantástica. Me lo habían comentado, ¿no? Que iba a ser una biblioteca antigua y tal, pero no me imaginaba que tenía, bueno, esta envergadura, ¿no? Es lo del marco incomparable, ¿no? Es, absolutamente. No, les agradezco pues mucho que estén aquí, que hayan venido, pues eso, para interesarse por el mundo y por el periodismo, porque sinceramente sí que para mí personalmente pues el periodismo es mi vida y mi pasión y no sé separar una cosa de la otra. Me siento extraordinariamente afortunada de haber podido hacer lo que he hecho, de haberlo hecho cuando el periodismo, pues en fin, todavía se hacía pues como había que hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo siempre soy optimista. Y lo que sí que creo que es muy importante, ¿no? Que seamos bueno, capaces de reflexionar, o sea, que a mí lo que me gustaría es simplemente pues, bueno, lanzar una serie de ideas y bueno, pues después que hablemos, ¿no? Porque bueno, pues del diálogo, ¿no? Es de donde se aprende. Y está claro que, como has dicho, Javier, pues el papel de los medios de comunicación, pues no se escapa a nadie la importancia que tienen a la hora de construir la sociedad, ¿no? Y creo que es eso, que es bueno que estemos alerta y pensemos que tenemos que exigir que haya una información de calidad. Bueno, he titulado esta charla con interrogantes, ¿no? Periodismo de usar y tirar, pero en fin, creo que porque soy generosa, porque creo que podía haberlo puesto sin interrogantes y haber afirmado, ¿no? que el periodismo que se está haciendo en el siglo XXI en todas partes pues es de usar y tirar, ¿no? Lamentablemente, pero en fin, hay afortunadamente todavía, o sea, algunos periodistas, algunos medios y bueno, que tratan de hacer las cosas seriamente, pero con grandes dificultades. En este siglo XXI realmente te dicen, ¿no? Entre los colegas se dice que el periodismo está en la UBI, que es un enfermo terminal, y esto lo dicen los optimistas. Bueno, es una afirmación que puede parecer pues, un poco una ingeniosa o una broma, un sarcasmo o una provocación, pero que la verdad que creo que no anda muy lejos de la realidad. Juan Marsé el año pasado señalaba, cuando recibió el premio Cervantes, que la literatura tenía que estar hecha de buenas historias, ¿no? Bueno, pues el periodismo debe estar hecho de buena información. Y esto pues no es una obviedad, porque lo que está pasando es que la cobertura rigurosa, en profundidad, de temas esenciales, ¿no? Una cobertura que exija, ¿no?, responsabilidades a los poderosos, pues ha dado paso a una tóxica mezcla de infoentretenimiento, de sensacionalismo, de trivialidad y de manipulación, ¿no? Es así en todas partes, como he dicho al principio, no es un fenómeno que vivamos solo aquí, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, el presidente Obama en este año, justo antes del verano, pues en dos grandes ocasiones, en la Universidad de Michigan y después en la cena que todos los años bueno, tiene, y yo supongo que muchos de ustedes pues habrán alguna vez seguido, porque se suele informar de eso, ¿no? Que tiene con los corresponsales extranjeros acreditados en Washington, que ya es una tradición, o sea, que cenas con el presidente una vez al año. Bueno, pues en esos dos discursos se refirió realmente al tema del mal periodismo, ¿no? Habló de momentos difíciles, de cambios estructurales, de ansiedad, de incertidumbre ante el futuro, ¿no? Pero también dijo, e insistió mucho, que del éxito de la industria de la información, ¿no?, porque es una industria en este momento, depende el éxito de la democracia, ¿no?, que necesita una prensa seria y activa, ¿no? El presidente norteamericano pues pedía honestidad, rigor, responsabilidad ante los juegos políticos y económicos, ¿no? Y decía que es un momento de renovación y de reinvención y que hay que esforzarse en que así sea, ¿no?, en que se renueve y se reinvente, pero para bien, ¿no? Bueno, yo en toda la charla sí que quiero aclarar que voy primordialmente a referirme casi siempre, ¿no?, a la televisión, porque es lo que más conozco. Pero, sinceramente, los males y las bondades, porque también las hay, obviamente, pues son compartidos, en fin, entre todos los medios en general, o sea radio, sea prensa escrita, o sea, por supuesto, Internet, ¿no?
Hay una pregunta clave inicial que creo que debemos hacernos, y es si los medios de comunicación son un espejo de la realidad o si, por el contrario, son pues un maquillaje de esa realidad para hacerla más productiva para determinados intereses. Entre los serios problemas con los que se enfrenta la comunicación de todo el mundo está, pues por una parte, la digestión de la sobrecarga de información diaria, ¿no? Recibimos mensajes por todas partes, hoy lo comentábamos a la hora del almuerzo, ¿no? Por otra parte, también la garantía de que esta información responda a la verdad, ¿no? Y de que llegue a los receptores, bueno, pues con la eficacia y con la solvencia debidas, ¿eh? Porque hay una avalancha de comunicaciones instantáneas, o sea, pues quiero decir todo, ¿no? O sea, el móvil, el fax, el teléfono satélite, internet, que en el fondo lo que parecen estar haciendo es como un muro de ruido, ¿no? De movimiento frenético, y que al final pues es una tiránica tecnología que parece que busca suspender precisamente los momentos de silencio y de reflexión, ¿no? Y para los periodistas y para los ciudadanos pues es vital disminuir un poco el tempo de nuestras vidas y ampliar el espacio de nuestra atención, porque el gran reto en esta época, pues podríamos usar aquella frase tan bonita de Antonio Machado, ¿no? De que seamos capaces de distinguir en las voces de los ecos, ¿no? Hay una película que posiblemente algunos quizá de ustedes han visto, que fue pues de hace un par de años, que se llamaba La sombra del poder, que encaraba, ¿no? la crisis de la prensa actual. Y se acusaba a los blogs de ocuparse de rumores y de opiniones, o sea, no de información, ¿no? Y los confrontaba pues con el viejo periodismo de investigación. Por extensión, pues esto mismo lo podemos hacer con enfrentando pues esta televisión de hoy del todo vale, ¿no? Con pues la televisión de hasta hace muy poco del gran reportaje, ¿no? El gran reportaje de investigación que contaba cosas, ¿no? Thomas Jefferson, el tercer presidente norteamericano, decía que una nación ignorante nunca puede ser libre, ¿no? Porque está claro que no dejar saber es una forma de dominar, ¿no? Él escribió una carta en 1787 en la que afirmaba que si le daban a elegir entre un país con un gobierno pero sin medios de comunicación y un país con medios de comunicación y sin un gobierno, elegía un país con medios de comunicación y sin gobierno. Yo lo que me pregunto ahora es si pensaría lo mismo ante los medios de comunicación tal como están hoy, ¿no? En estos medios en los que pues bueno, la charlatanería ocupa el lugar de la información fundada en el conocimiento serio y documentado de la realidad. Porque los medios parecen olvidar que su función es crear una opinión pública sana que sea capaz de generar una defensa de libertades y derechos, pero en base realmente al conocimiento, ¿no? Y curiosamente, en esta época de la globalización, en esta época de la tecnología de la información, pues es cuando peor informados estamos. Los grandes temas de internacional, por ejemplo, cada vez interesan menos. Estuve no hace mucho en un seminario que dieron en Hong Kong y que bueno, estaba presidido por el director de la revista Newsweek, y comentó que poner un tema de internacional en la portada de la revista, que no fuera algo, en fin, como pues bueno, las Torres Gemelas que se caen, pues indefectiblemente significaba la pérdida de un 25% de venta en kiosco. O sea, bueno, esto es tremendo, porque eso significa que parece que no interesa o que no se quiere que interese, o sea, que se está educando para que no interese lo que sucede lejos, ¿no? O sea, que los temas de internacional ocupan cada vez menos espacio, ocultos pues tras los rifirrafes locales, las grescas entre los políticos, el morbo, las banalidades, la publicidad disfrazada de producto cultural, ¿no? Porque
nos preguntamos que qué hace, por ejemplo, en el telediario, pues el viernes por la noche, en el telediario generalmente de las 9, el anuncio, o sea, es decir, el comentario, pero que en realidad es el anuncio, de las películas que se estrenan, ¿no? Bien, una película no debería tener y ocupar espacio en un telediario, salvo que tuviera algún tipo de valor añadido informativamente hablando, ¿no? Porque fuera un fenómeno sociológico, porque representara pues un fenómeno artístico, es decir, etcétera. Pero el simple hecho de reseñar, o sea, que ese fin de semana se van a estrenar tal y tal película, que en general pues a lo mejor son encima malísimas, pues ¿qué hace eso en un telediario, ¿no? O sea, que eso no es cultura, y es pues claramente eso, o sea, un producto que no es cultural, pero que sin embargo se disfraza de producto cultural. Y no digamos ya pues la cantidad de espacio que ocupa el deporte, que está bien, o sea, que se fomente el deporte, todos los deportes, o sea, no solo alguno, pero desde luego en sus propios programas, ¿no? No, evidentemente, pues ocupando, o sea, prácticamente la mitad o más de un telediario. Es inquietante que haya este poco interés, ¿no?, por lo que sucede fuera, porque lo que sucede lejos pues cada vez nos afecta más. Es decir, lo que ocurre hoy en China, pues en fin, está clarísimo que nos afecta a todos mañana a nosotros, y lo que ocurre en Estados Unidos, como bien hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Pues que el periodismo se ha convertido y se está convirtiendo y se ha convertido ya en negocio, y está dejando de ser servicio, ¿no? Cuando en Estados Unidos se decidió, hace ya pues, en fin, unos cuantos años, ¿no?, que la información debía dar dinero, ¿no?, pues se transformó en mercancía. Y este descubrimiento del aspecto mercantil pues dirigió al gran capital hacia los medios de comunicación. Entonces, aquellos periodistas, bueno, que buscaban la verdad, o sea, aquellos directores de cabeceras, ¿no?, que buscaban servir pues al ciudadano, ¿no?, y que se creaban esos periódicos de los que la ciudad estaba orgullosa, ¿no? O sea, Los Angeles Times, el New York Times, el London Times, o sea, es decir, que formaban parte realmente del tejido social. Bueno, pues esa vocación de servicio de esas personas, bueno, pues esas personas han sido reemplazadas por empleados y, bueno, pues por empresarios, ¿no? Con mucha frecuencia los trabajadores y los patrones mediáticos, ¿no?, acaban cada vez más respondiendo al grupo y a los intereses del grupo, o sea, más que a los intereses de los ciudadanos, ¿no? Si parafraseamos a un gran teórico italiano, que a lo mejor a alguno de ustedes le suena, aunque en España no es muy conocido, Furio Colombo, pues podemos decir que los medios, especialmente la televisión, dice él, han convertido la realidad en espectáculo, ¿no? Y en todo el mundo se ven inmersos en las mismas tendencias perversas, aunque evidentemente pues en unos lugares sucumben más que en otros, y unos medios pues resisten mejor que otros, ¿no? El periodismo se está pues deteriorando y se está transformando en otra cosa. O sea, cotiza en bolsa, debe dar beneficios. En el Fórum 2004, el Fórum de las Culturas de Barcelona, pues se celebró una reunión, ¿no?, de profesionales del periodismo. Bueno, vino gente pues un poco de todas partes, y se hizo bueno, pues todo el encuentro en torno a una frase que había sido la conclusión de un congreso celebrado en Salzburgo el año anterior, o sea que estoy hablando del 2003, ¿no? Quiero decir que la cosa viene pues ya de lejos. Y esa frase era: las presiones del mercado están erosionando la calidad del periodismo. Generalmente las amenazas a la libertad de prensa, ¿no?, o sea, a los medios libres o los medios independientes, pues generalmente a lo largo de la historia habían venido siendo de carácter político, ¿no?, ideológico. Pero en estos momentos, en el comienzo del siglo XXI y al final de los años 90, pues ha surgido un nuevo peligro, ¿no?, un nuevo tipo de peligro, que es precisamente pues la presión económica, ¿no? Bueno, pues hace un par de semanas, y lo hemos comentado también al mediodía, estuve en los premios Príncipe de Asturias,
Y bueno, pues tuve el enorme honor y placer de ser invitada allí para entrevistar y hacer un acto precioso en el Teatro Jovellanos de Gijón con Amin Maalouf, que era el premio de las letras. Como saben, pues en fin, aparte de escritor, es un extraordinario pensador, ¿no?, de este momento. También eran premiados Alain Touraine, era premiado Bauman, estaban premiados los médicos de los centros de trasplantes que han salvado, en fin, millones miles de vidas, ¿no? Manos Unidas, o sea que bueno, se hace una labor tremenda de ayuda en el tercer mundo, ¿no? Y cuando decimos lo del tercer mundo, pues en fin, en realidad lo que queremos decir es mundo de tercera, ¿no? Y bueno, pues estaba toda esta gente y resulta que ¿qué pasó? Que en los periódicos, los medios de comunicación perseguían, bueno, sin descanso, y los medios de comunicación al día siguiente, pues en portada todos dieron la misma foto. El teatro de Campo Amor de Oviedo pues se puso en pie y aplaudió durante montones de minutos, pero ¿a quién? Pues a nadie de todos estos que acabo de decir, sino que aplaudió a la selección española de fútbol, o sea, que era el premio de deporte. Claro, esto es francamente pues muy triste y muy injusto, porque está muy bien que la selección española pues haya ganado lo del fútbol y estupendo, pues muy bien, el que se alegra, el que no se alegra, no se alegra, el que le guste el fútbol bien, todo esto es estupendo, pero claro, lo que no puede ser, o sea, es que se gire, es decir, que todos los medios de comunicación de un país estén dando prioridad a esta selección de fútbol y a estos futbolistas como modelos, ¿no?, cuando tiene sentados en la misma sala a todas estas otras personas que realmente sí que han hecho algo, ¿no?, bueno, pues por la sociedad, ¿no?, y algo por los demás. Colocar, ya digo, esa foto, pues francamente dice bastante poco en favor bueno, pues de esta sociedad. Pero sobre todo o sea, lo que cabe preguntarse, y lo más inquietante, es por qué se quiere que se considere que el fútbol es lo más importante. Porque el mensaje que se transmite, que estamos enviando a la sociedad, que estamos enviando a la gente joven, es ese. Porque se nos ha dicho lo que está en la portada de los periódicos, lo que está abriendo los telediarios, los noticieros de la radio, pues es lo que es lo más importante. Bueno, pues si ponemos eso, estamos enviando el mensaje de que claramente eso es lo más importante. O sea, que estamos creando una sociedad con prioridades equivocadas, ¿no? La naturaleza de la prensa vista como negocio, pues la ha hecho cambiar de forma drástica, y el mercantilismo pues incentiva esta mezcla de información con entretenimiento como una estrategia para aumentar las audiencias y para aumentar las ventas. Y se ha acuñado incluso ese término que yo he usado al principio, ¿no?, que lo acuñaron en Estados Unidos, obviamente, que es el infoentretenimiento, ¿no?, el infoentertainment. Se amplían los presupuestos para deportes, para los programas de cotilleo, por supuesto, para los reality shows. Se recortan tremendamente, casi totalmente en muchos medios de comunicación, para la investigación periodística, es decir, para la información. He estado usando ahora datos de un informe americano para unas clases que estaba preparando para la universidad, y en Estados Unidos, por ejemplo, daban como dato que el 42% de los medios americanos han eliminado el copy desk editor, o sea, es decir, la persona que controla la calidad de lo que se publica y de lo que se transmite. Bueno, si en Estados Unidos han eliminado el 42%, pues podemos claramente deducir que aquí hemos eliminado el 100%, es decir, que los medios prácticamente ya no hay el corrector, que es fundamental, porque realmente es el que está al tanto, o sea, de que no salgan verdaderas y auténticas barbaridades bueno, pues al consumo del espectador. Me contaba el otro día mi compañero de La Vanguardia, Xavier Batalla, que pues pasando hace unos meses por los ordenadores, aquello mirando tal, en fin, un artículo que estaba ya por entrar en el definitivo suplemento del domingo, en el magazine del domingo de La Vanguardia, pues detectó que no sé qué tema era una cuestión, en fin, un tema histórico y tal, en el que se había puesto las guerras napoleónicas que tuvieron lugar
en el territorio de la Unión Soviética. Bueno, pues esto estuvo a punto de ser publicado, porque si él no pasa por ahí, y claro, dice horrorizado, o sea, ¿quién ha escrito esto? ¿Y cómo se va a poner esto? ¿Cómo se va a publicar esto? ¿No? Bueno, eso no hubiera ocurrido nunca si el control de publicación hubiera existido, ¿no? Y eso, ya digo, claramente pues se está recortando en todas estas funciones. Ha cambiado completamente, y eso lo hemos visto todos, ¿no?, la presentación de la prensa en papel, ¿no? Se encarga, generalmente se ha encargado, porque esto ya hace unos años, ¿no?, esa nueva maquetación y esos nuevos formatos de prensa, pues generalmente a los departamentos de marketing, etcétera, pues para ver cómo se vende mejor. Me comentaba un colega, un amigo norteamericano, que había habido varios periódicos americanos, él me mencionaba concretamente el Philadelphia Inquirer, que había encargado claramente la reestructuración de la redacción, ya no solo la maquetación y la presentación del periódico, de la portada, etcétera, etcétera, ¿no?, sino la reestructuración de la redacción al departamento de marketing, ¿no? Bueno, claro, eso pues tiene los peligros obvios que se nos pueden ocurrir a todos sin pensar demasiado, ¿no? La estética de los telediarios pues también ha variado. ¿Y qué ocurre? Que ahora prácticamente también es una estética que casi pues es como de un programa de sábado noche, ¿no? Juegan pues mucho con el decorado, con las luces, con los presentadores, es decir, presentadores generalmente muy jóvenes y, bueno, pues con una buena imagen. No hay absolutamente nada, porque quiero aclararlo, por supuesto, contra los jóvenes, y, o sea, y evidentemente claro que tienen que estar, pero bueno, pues verdaderamente quizá presentando un telediario, pues no, es decir, las grandes cadenas internacionales, de momento, pues todavía los presentadores de los grandes informativos pues son personas que tienen ya una cierta edad. ¿Por qué? Bueno, pues porque la credibilidad, es decir, la confianza, bueno, se consigue con los años, ¿no? O sea, que generalmente pues da más confianza una persona pues que no te parezca que ha salido de la facultad hace 4 días y que está, pues, en fin, más preocupada por peinarse y maquillarse y ponerse, no sé, que por la información que va a contar, ¿no? Y eso, pues, en la BBC, por ejemplo, este año que estamos, o sea, antes del verano, que había sucedido algo un poco parecido, sobre todo en el departamento de la BBC World, de la Internacional, pues hubo una marcha atrás y se volvió otra vez a recuperar a las caras así, pues en fin, más conocidas y más mayores, y sobre todo a las mujeres, porque evidentemente las primeras que fueron barridas por razón de edad fueron las mujeres, ¿no? Y suplantadas y puestas, o sea, sustituidas por mujeres, o sea, por chicas mucho más jóvenes, ¿no? Y eso pues se dio marcha atrás, y entonces se ha recuperado una serie de nombres de la BBC conocidas de la audiencia, y se ha hecho esto porque hubo muchísima gente que protestó. Es decir, que mandó correos y, en fin, pues cartas, etcétera, a la dirección de la BBC diciendo que bueno, que por qué se hacía eso, ¿no? Evidentemente, un poco el ejemplo que se pone en este caso, pues no es tanto que no es nada contra los jóvenes, sino que es, pues se puede hacer como un símil con la medicina. Se diga, ¿a quién quiere que le opere de corazón abierto un cirujano que tiene 4 años de experiencia, ¿no? Pues no, o sea, preferirá un cirujano que tenga, pues a ser posible, pues en fin, 30, ¿no? 30 o 40. Bueno, pues en el manejo de la información, que es algo tan delicado como la salud, porque es la salud social, bueno, pues también hay que tener en cuenta eso, ¿no? El valor de la experiencia. Y cada vez pues, se le da menos valor. En esa estética, que digo, de espectáculo, ¿no? Volviendo un poco a esta idea, pues recordemos, por ejemplo, lo que sucedió cuando la CNN empezó, y luego fue seguida por todas las cadenas, y ahora ya lo hace pues, todo el mundo, poniendo esas bandas, ¿no?, en la parte de abajo de la imagen, a modo como de titular, ¿no? Y entonces era la información con guerra al terror, ¿no? Y entonces con una música. Bueno, en fin, todo esto, claro, lo que hace en el fondo un poco es distraer la atención, ¿no?, del tema, en lugar de al revés,
porque dicen, no, con eso se llama la atención. Bueno, pues es discutible, ¿no? Y la Fox, por ejemplo, cuando mostraba la alerta terrorista, pues lo hacía exactamente igual, con el mismo sistema con el que mostraba las alertas meteorológicas. O sea, que puso unas escalas de colores y entonces era alerta terrorista naranja, roja, Bueno, o sea, esto es una frivolización, ¿no?, de un tema que realmente es muy serio. Se presentan muchas veces las coberturas de catástrofes o de tragedias pues como las de un evento deportivo, musical, etcétera, ¿no? En los telediarios se pasa muchísimo de un tema a otro sin una diferenciación explícita, visual y de tono, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el otro día, por ejemplo, cuando el fallecimiento del presidente de Argentina, de Néstor Kirchner, pues por ejemplo, yo escuché pues, con bastante pasmo y ahora utilizo muchas veces pues, el grabar y todo esto que a veces me fastidia un poco para las clases, ¿no? Porque digo, parece que vayas un poco de señorita Rottenmeier, ¿no? Pero busco un poco pues, esas ráfagas, pinceladas que realmente son muy descriptivas. Y en un telediario, el presentador que daba paso al corresponsal en Argentina le preguntaba, bueno, ¿y cómo se preparan los funerales? Pero con un tono y tal como lo estoy diciendo, igual que si usted estuviera preguntando, bueno, ¿y cómo se prepara la celebración, pues eso, de la final de fútbol entre el Boca Juniors y el... A ver, todo esto, claro, chirría y además tiene una consecuencia muy seria, y es que probablemente a nadie de los que estamos en esta sala pues bueno, nos afecte y probablemente simplemente nos chirría, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta que a la gente más joven, a la gente con menor preparación, pues le ocurre lo mismo que mencionaba yo hace un momento con lo de la foto de la selección en la primera página del periódico. Es decir, empieza a perder la noción de la valoración de las noticias, ¿no? Porque realmente tampoco se ponen en el orden de importancia real, ¿no? Entonces el tono tampoco es el mismo, se mezclan temas muy importantes con temas muy banales y entonces se produce una extraordinaria confusión, ¿no? Muchos grandes temas son ignorados, ¿no? Muchos conflictos son olvidados, ¿no? Hay si tienen curiosidad, entren en la página de la Universidad de Sonoma americana y hay un apartado, o sea, un título que son los 25 top censored, o sea, los 25 más censurados. Y eso es una cosa que se viene haciendo de hace muchos años, que son los 25 temas que anualmente la prensa no trata, es decir, los medios de comunicación no tratan y que sin embargo son importantísimos, es decir, que los ciudadanos deberían conocer, ¿no? Bueno, pues es aterrador, ¿no? Porque dices, bueno, ¿cómo es posible que no se hable de todo esto, ¿no? Y entonces, por supuesto, ellos me comentan en un pequeño apartado que de este trabajo muy serio y que se viene haciendo, ya digo, desde hace muchos años y que mucha gente sigue, pues los medios convencionales nunca han hablado, ¿no? Que existe esa tabla, ¿no? de grandes temas olvidados, ignorados. Conflictos olvidados, pues lo mismo. Si nos ponemos, yo quería haber traído, luego se me olvidó, un mapa que tengo con todos los conflictos que en este momento están en el mundo y están, pues bueno, abiertos, ¿no? Y claro, pues muchísimos de ellos, la mayoría, pues nunca hablamos de ellos, ¿no? Y bueno, algunos tan importantes como el del Congo, ¿no? En el Congo han muerto más de 2 millones de personas, que se dice pronto, ¿eh? O sea, y sin embargo, pues del conflicto en el Congo, pues no se habla prácticamente nunca, ¿no? Los tratamientos informativos, además, son muy efímeros. O sea que la atención se agota enseguida, ¿no? Bueno, pues Haití, terremoto, en fin, hablamos durante 10 días y después ya no se vuelve a hablar. Entonces, la percepción social es que, bueno, pues ese tema ya está, ¿no? Pues ya debe estar en vías de solución, pues ya se ha terminado. Y no, eso no es cierto, ¿no? Porque está claro que las cámaras se van, pero el problema, pero las víctimas se quedan, ¿eh? O sea, y siguen ahí. Y es dificilísimo retomar el tema. Recuerdo con el tsunami, que bueno, murieron casi 300 y pico mil personas, ¿no? Bueno, pues cuando fue el aniversario del tsunami, al año del tsunami, pues cuando un par de meses antes yo planteé en televisión, digo, bueno, pues habría que ir pues para ver cómo están, qué ha pasado con la ayuda, etcétera.
Y entonces me dijeron, ay, pero ¿tú crees? Pues es que todo esto es muy caro y total, si lo que van a entrar, como mucho van a ser un par de crónicas, ¿no? Porque realmente, pues es cierto que el post, lo que sea, es decir, el post-catástrofe, el post-conflicto, el seguimiento de qué pasa con los temas, pues ya no interesa, ¿no? O no se quiere que interese. El criterio de selección de las noticias, ¿no?, se basa también cada vez más no en lo que debe conocer el ciudadano, ¿no?, sino en aquellas cuestiones que, por determinados intereses, pues se quieren resaltar. Es decir, que priorizamos lo que impacta sobre lo que importa, ¿no? Tengo, bueno, claro, muchísimos ejemplos. El año pasado, por ejemplo, recuerdan, supongo, la fotografía también aquella de la princesa Leticia y Carla Bruni subiendo las escaleras, ¿no?, que salió en todos los periódicos. Bueno, está claro que poner esa fotografía, eso, aparte de sexista, o sea, claramente era totalmente mercantilista, porque está claro que eso no significaba nada dentro de la cumbre hispano-francesa. O sea, una cumbre de la que nadie supo nunca que de lo que se había hablado ni de nada, porque de lo único que se habló es de que si fulanita llevaba el vestido tal y si fulanita llevaba el... Bueno, esto está claro que hay un desvío de la atención sobre el núcleo central de lo que debería ser la información, ¿no? Entonces, que eso significa una banalización y significa claramente una deformación, ¿no?, de la realidad. Vemos continuamente, pues, periodistas con chaleco antibalas por ahí, ¿no?, en los conflictos, o las reporteras pues con el velo, o ahora con lo del volcán ese en Indonesia, pues los informadores con mascarilla. Bueno, pues si se fijan, la mayoría de las veces no es necesario. O sea que eso forma parte del espectáculo, o sea, del juego del espectáculo. Ayer en el telediario salió, ayer o anteayer, una nota sobre esto del volcán y se veía, y ya verán, hagan la prueba cuando pase alguna cosa de este tipo, y verán que alrededor muchas veces hay gente local, es decir, pues, ONGs, gente que ayuda, soldados, gente que pasa, pues o que va sin velo, o que va sin mascarilla, o que va sin chaleco. Entonces dices, pero bueno, ¿y entonces este por qué lo lleva? ¿O esta por qué lo lleva? Bueno, pues porque es más vistoso, ¿no? Porque claro, entra dentro de ese, ya digo, ese juego de que parece que hay que hacer como el papel de reportero intrépido, ¿no?, en el caso que sea. Y entonces lo que queda más bonito, pues, bueno, pero eso queda más bonito, pero ojo, o sea, es un flagrante ataque a la ética, porque eso lo que está dando es desinformación, porque está añadiendo un elemento informativo que es falso. O sea, porque si tú llevas un chaleco antibalas cuando no es necesario, estás añadiendo tensión y no es real eso. Cuando llevas una mascarilla cuando no es necesario, estás añadiendo la sensación de peligro, la sensación de esto. Y luego, aparte, hay otra cuestión. Es completamente, ya digo, inaceptable como falta de respeto a la población local que está ahí y no tiene mascarilla, o sea, o no tiene chaleco. Porque realmente, o sea, es decir, tú lo que no puedes, y si te lo pones, o sea, porque es necesario, entonces debes explicar que es necesario y por qué, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues esto es así. Y eso ya, que antes era algo que no se discutía, pues ahora al revés, ahora hay que discutir y defender el no llevar eso, porque la central te dice, ¿y por qué no te pones la mascarilla? Porque claro, queda más bien. Eso no es fácil resistir, está claro, ¿no? Porque pues, la presión es fuerte. Y es como si hubiera que actuar, ya digo, hacer un papel y, por tanto, quizá responde pues, bueno, pues a esa constatación de que la celebridad pues, ya no se alcanza en base pues, al talento, al esfuerzo, al trabajo en una tarea pues, que sea útil a los demás, ¿no? Y porque realmente se confunde el éxito con la excelencia, ¿no? Ahora, pues no hace falta que el éxito se sustente en la excelencia. Antes, bueno, pues era impensable que alguien llegara a una pantalla de televisión si no era, ¿no?, en base, bueno, haber hecho algo, es decir, puede ser lo que sea, es decir, desde
un trabajo bien hecho como deportista, como cantante, en su profesión, pues yo qué sé, pues como taxista, es decir, pero un trabajo bien hecho, pero ahora no, o sea, ahora realmente el modelo social se construye precisamente por no haber hecho nada que sea precisamente loable o que merezca en la categoría de modelo social. En la cobertura de conflictos se ha llegado incluso a provocar acciones violentas, por ejemplo, bueno, pues que te tiren piedras, o sea, y eso porque, claro, pues eso queda mejor, o sea, que no que estés ahí pues simplemente haciendo la presentación y que no pase nada, ¿no? Se ha llegado a pagar para que se dispare al aire, o sea, mientras se está haciendo esto, para que se oigan disparos por detrás y parezca que tal, o sea, es decir, hay verdaderas barbaridades, ¿no? Periodistas que inventan el lugar donde están, es decir, que hacen ver que están en un sitio que realmente no están, ¿no? Es decir, para añadir, pues, en fin, una imagen más efectista, ¿no? Entonces, todo eso que hubiera sido, pues, que es absolutamente reprobable y tal, pues no pasa nada, ¿no? O sea, es decir, se sabe que hay quien hace eso y, bueno, pues no solo no pasa nada, sino que en muchos casos pues es motivo en fin, de loa y de que qué bien, ¿no? Porque hay esa tendencia tremenda a que ahora convertir al periodista en protagonista, ¿no? O sea, estamos aquí, hemos hecho esto, nos miran, ¿no? Pues ¿y eso qué importancia tiene, no? O sea, alguna vez, bien, si es muy ilustrativo, informativamente hablando, es decir, si aporta un valor informativo. Pero si lo único que aporta es que, oh, qué valiente, fíjatelo, pues no, en fin, tu función como periodista no es demostrar que eres valiente. O sea, lo que es demostrar es que, bueno, pues que eres honesto y que tratas de hacer las cosas pues lo mejor que sabes y puedes, ¿no? Pero eso también ha variado. En cierta ocasión le oí decir a un colega británico, hace ya pues unos, no sé, 4 o 5 años, una frase que, pues, en fin, ilustra esto que estoy diciendo, ¿no? Y decía, ya están aquí todos estos, ¿no?, que saben mucho de cubrir crisis, pero que no saben nada de las crisis que cubren. Porque efectivamente, ¿qué ocurre? Que digamos que los magos de la técnica pues han creado, ¿no?, el hardware, es decir, la tecnología, y las empresas periodísticas gastan mucho dinero, invierten en tecnología y invierten en tener pues los últimos cacharros, etcétera, ¿no? Pero en el software, es decir, en los periodistas, pues no invierten casi nada, es decir, que se invierte mucho en diseminar las noticias, pero muy poco en recogerlas, ¿no? O sea que importa el vehículo, importa el envoltorio, pero importa menos, mucho menos, el contenido. O sea que la precariedad en la que trabajan los periodistas en este momento es tremenda, ¿no? Y ya no digo, vamos, los colegas jóvenes que van de enviado especial por su cuenta, etcétera, etcétera, que cobran a la pieza, bueno, trabajan en unas condiciones realmente tremendas, ¿no? Con todo esto, ¿qué acaba ocurriendo? Que se convierte al periodista, porque no se le dan medios ni se le da tiempo, ¿no?, en lector de comunicados, ¿no? Comunicados que no se contrastan, que no se verifican, que no se confirman. ¿Qué quiero decir? Pues que un viernes nos fuimos a dormir todos tan contentos y el lunes nos despertamos con la mayor crisis desde el año 29. ¿No? Y entonces dices, ostras, ¿qué ha pasado este fin de semana? ¿No? Bueno, pues este fin de semana no ha pasado nada, venía pasando desde hacía tiempo, pero nadie nos lo contaba, ¿no? O sea, los medios no se hacían eco, ¿no?, de eso que estaba ocurriendo. Y entonces olvidamos pues esa frase preciosa de André Malraux, que debe ser un lema para los periodistas, de que la verdad de un hombre empieza a partir de lo que oculta, ¿no? Y el periodista está ahí para precisamente ir y sacar eso que oculta. Cada vez hay más empresas, instituciones dominantes, ¿no?, que están consiguiendo una influencia desproporcionada en la construcción y en la diseminación de mensajes, de noticias y, por tanto, de valores, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Pues gabinetes de prensa, gabinetes de comunicación, que en el fondo, pues lo que son gabinetes de propaganda, ¿no? Y hay que tener cuidado, porque, bueno, pues eso es muy lícito que existan, pero cuando el periodista recibe un mensaje,
lo que tiene que preguntarse es quién está detrás, para qué me lo mandan, o sea, ¿por qué? ¿No? O sea, no soltarlo, flash. Pero claro, esa precariedad, esa presión que existe por la rapidez, pues entonces hace que se suelten las cosas sin más, ¿no? Ignacio Ramonet, que bueno, seguramente les sonará, ¿no? Es uno de los principales teóricos sobre medios de comunicación, director de Le Monde Diplomatique, etcétera, pues dice que queda definida una situación en la que se manipula, pero ni siquiera está claro cómo se hace, ¿no? O sea, a menudo no solo no se reproduce la realidad, sino que se produce. ¿Ustedes recuerdan cuando la entrada en Bagdad, en la estatua de Saddam Hussein, que subió un marine americano y le puso una bandera americana, ¿no? Y entonces, nada, unos 2-3 minutos después, pues no recuerdo si el mismo u otro, pues le quitaron la bandera americana, ¿no? Y entonces, bueno, pues en la lectura, pues inocente, ingenua de toda la gente de buena fe, pues era, pues hombre, llevado de fervor patriótico el marine americano le colocó la bandera americana y luego, claro, rápidamente pues alguien le dijo, oye, pues en fin, esto no se puede hacer, no, tal, y entonces pues se quitó esa bandera. Bueno, pues no, eso no fue así. O sea, lo que fue totalmente deliberado para tener las dos imágenes, una con bandera y otra sin bandera. Y la de bandera norteamericana se usó para consumo interior en Estados Unidos muchísimo, y la bandera sin bandera americana pues se utilizó para, bueno, pues el consumo exterior o el consumo interior que convenía que fuera sin bandera. O sea, es decir, que no era una cuestión casual, ¿no? La concentración mediática y el dominio de los medios por las grandes empresas que no tienen nada que ver con el mundo de la información y que sí tienen que ver con otros intereses, es decir, las grandes empresas mediáticas ahora pues son parte de conglomerados, ¿no? Entonces esos conglomerados tienen de todo, tienen fábricas de neveras y de coches y hoteles y algunas pues fábricas de armamento, y bueno, pues todo tiene que dar dividendos, ¿no? Entonces evidentemente está cambiando el panorama periodístico. Poco antes de los Juegos Olímpicos, en Pekín, pues los corresponsales que estábamos en base allí, ¿qué ocurría? Que, claro, nosotros estábamos transmitiendo hasta que llegaron pues, los colegas de deportes, que ya se concentraron, obviamente, pues, en la cobertura deportiva. Bueno, pues intentábamos contar las dos caras de China, ¿no? O sea, la China del desarrollo, del crecimiento, la China de los Juegos Olímpicos, pero esa otra China, de otra cara, pues mucho más oscura, ¿no? Y ahí estábamos, y entonces desde las centrales había una cierta incomodidad porque temían que si nos pasábamos, pues que, en fin, que los chinos se pudieran enfadar y que luego repercutiera en un recorte de las posibilidades de cubrir los Juegos Olímpicos, ¿no? Y al colega de la NBC le llegaron a mandar un documento interno, ¿no? Pero por escrito, diciéndole que, en fin, que tenía que bajar un poco el tono de la crítica porque justamente estaban negociando la General Electric un contrato supermillonario con los chinos, bueno, pues de cualquier otra cosa, o sea, en fin, industrial, etcétera, y que, claro, que no convenía que se molestaran, ¿no? Evidentemente, pues el corresponsal, en fin, se negó, continuó haciendo lo mismo, afortunadamente pues no pasó nada y siguió entrando, pero se producen ese tipo de sensaciones y de interferencias, ¿no? Los cambios del periodismo pues son facilitados por los cambios tecnológicos, ¿no? Se ha pasado obviamente de la radio, que imperaba durante la Segunda Guerra Mundial, pues a la guerra en directo en el salón de casa, o la televisión a la carta, pues vía internet, ¿no? Eso está muy bien, las nuevas tecnologías, pues estupendo, porque son posibilidades, pero siempre que las sepamos manejar bien, ¿no? Sabiendo que son instrumentos, ¿no? Y teniendo cuidado, porque no significa el simple hecho de tener la guerra en el salón que estemos mejor informados, ¿no? Como digo, porque bueno, estamos recibiendo mucha imagen, estamos recibiendo mucho texto, pero nada más, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás, ¿no? En Francia se hizo un estudio después de la Guerra del Golfo y hubo una encuesta entre periodistas y el 67% contestó que la prensa no había hecho bien su trabajo.
¿no? O sea, no había podido hacer bien su trabajo porque ya se empezó a hacer esa cosa de restringir mucho los movimientos, de no poder llegar a determinados lugares, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha llegado a un punto en el que se quiere hacer creer que ver un acontecimiento en directo es sinónimo de comprenderlo, ¿no? Y esto no es así, ¿no? Porque realmente tienes que tener claves de contexto, o sea, bueno, pues hay que saber algo más que lo que simplemente ves, ¿no? Hay una encuesta también en Estados Unidos de hace un par de años que decía que las noticias se basan cada vez menos en hechos, en confirmaciones y en explicaciones, ¿no? Y insistía en que no se informa a medias, cuando no, lisa y llanamente, se desinforma, ¿no? Cuando el tsunami, por ejemplo, yo recuerdo que se habló todo el tiempo, ¿no? Pues la ola devastadora, y siempre se hacía la información desde la emoción, ¿no? Lo han perdido todo, en fin, o sea, siempre pues el niño huérfano, pero no se explicaba nada más. Es decir, no se hablaba casi nunca, por ejemplo, de los dos conflictos, el que estaba en Sri Lanka y el que estaba en Aceh en marcha, que tenían una incidencia tremenda, en la cuestión de la ayuda, de cómo se producía esa situación de reparto, etcétera, etcétera, el que se esperaba que quizá la catástrofe pues pudiera tener una consecuencia en la resolución del conflicto, etcétera, etcétera. Lo tuvo en Aceh, no lo tuvo en Sri Lanka en aquel momento, etcétera, ¿no? Bueno, la realidad no es blanco o negro, y entonces la información al instante, ¿no? O sea, esta obligación de que todo tiene que ser ahora ya en directo, etcétera, pues obliga a que se plantee en blanco y negro, ¿no? Bueno, la instantaneidad tiene cosas muy buenas, pero hay que sacarle todo el provecho posible, pero es muy peligrosa, porque está claro que el análisis instantáneo pues es una contradicción en términos, ¿no? Es imposible, o sea, analizar inmediatamente y sobre todo si no se tiene formación, preparación, etcétera. Y entonces, ¿qué ocurre? Que muchísimos periodistas ahora son enviados, pues hoy están haciendo la operación salida de Semana Santa y mañana se los envía a cubrir pues un hecho como por ejemplo fue el tsunami, con todo ese contexto geoestratégico que había detrás, y que si no se conoce de realidades de esos países, pues difícilmente se puede transmitir, ¿no? Ocurrió una cosa, por ejemplo, alucinante, y que prácticamente ningún medio dio, más que los dos que estábamos ahí, que fue cuando visitó Kofi Annan, el secretario general de la ONU entonces, pues una zona de refugiados, etcétera, que estaban en una escuela, allí, bueno, pues cientos de personas en unas condiciones tremendamente precarias que llevaban ya 10 o 12 días hacinados, etcétera. Bueno, pues de pronto esa gente pues estaba ahí en unas condiciones tremendas y por fin ya los italianos traen unas tiendas de campaña, las montan, etcétera, y esas familias son trasladadas pues a unas tiendas, pero en unas condiciones infinitamente mejores, ¿no? Por supuesto con servicios, con letrinas, con agua potable, etcétera, etcétera. Cuando llegaban un día en esas tiendas, viene Kofi Annan a hacer esa visita de inspección y no sé qué, y se descubre que el único sitio donde puede aterrizar el helicóptero es donde estaban las tiendas. Y se desmontan las tiendas y se coge a la gente y se la vuelve a mandar a las escuelas. Y Kofi Annan estuvo media hora ahí, ¿no? Y esa gente tardó 3 días otra vez en poder volver a las tiendas. ¿Qué ocurrió? Que eso, los periodistas que venían con Kofi Annan, que estuvieron como él media hora, pues ni se enteraron de que había pasado eso, ¿no? Porque, bueno, pues claro, pues tampoco preguntaban, o sea que simplemente pues era el estar ahí para la foto, ¿no? Y no se contaba. Entonces, claramente, toda esa inmediatez es una amenaza, ¿no?, para realmente el rigor. Se instala además el culto y la obsesión por el directo, ¿no? Ramonet dice también, ¿no?, que hemos llegado a un punto en el que una información sin ninguna importancia, pero en tiempo real, en directo, tiene más valor que una información con mucha importancia, pero que llega en diferido. ¿Cuántas veces no vemos esa cosa de estamos delante de no sé qué, y delante de no sé qué es una cosa oscura que no ves nada y donde no está pasando nada? Bueno, ¿y qué valor tiene que estés ahí si no está pasando nada? ¿No sería mejor que estuvieras dando una pieza y algo que no fuera en directo, pero que has podido recoger a lo mejor hace 2 horas y que sí aporte algo, ¿no? Bueno, yo creo que voy a ir cerrando, porque como siempre me sobra, y así ya luego pues mejor intercambiamos
y en la interactividad, como he dicho al principio, pues salen seguro que muchas de las cosas que tenía previstas aquí, ¿no? La rapidez, o sea, todo eso, en fin, son grandes peligros. Entonces, lo que voy a irme ya a concluir es porque el tema de la globalización pues trajo una noticia buena, que fue pues que el mundo estaba más interconectado, que el acercamiento al otro, ¿no? A lo diferente, a la diversidad, pues era más fácil que nunca, y que la cohesión de los distintos mundos de este mundo, pues sin duda iba a ser pues mucho más asequible de lo que jamás lo había sido, ¿no? Pero a esa buena noticia pues enseguida le siguió la mala, y es que la globalización pues no se ha usado para eso, ¿no? Sino que en general se suele anteponer lo que nos separa a lo que nos une, las diferencias a las similitudes, y entonces inmediatamente pues lo que se está es propiciando no el conocimiento de lo que es diferente y del otro, sino el enfrentamiento, ¿no? Nuestra relación, digamos, con la realidad nunca ha sido tan sistemáticamente mediatizada, y sin embargo, pues aunque las nuevas tecnologías efectivamente han sabido absolutamente abolir las distancias, pues no han sabido o no han querido pues abolir o reducir las diferencias, ¿no? Y la televisión pues es diseminadora de prejuicios, de estereotipos, de gritos irrelevantes y de muchos silencios injustos, ¿no? Está claro que las empresas pues deberían reflexionar y en fin, ver que tienen, porque me gustaría pedir, ¿no?, que bueno, que ganen dinero si quieren y no hay más remedio, pues con, en fin, todos esos programas llenos de gentes que no tienen nada que contar y que pululan por las pantallas y los escándalos y los deportes, pero con un cierto control, ¿no?, y que no haya solo eso, pero que también pues los periodistas puedan hacer periodismo comprometido, ¿no?, el periodismo que necesita la sociedad. Y también me gustaría llamar la atención sobre el escaso respeto con que se trata la información, ¿no? Y también llamar la atención sobre la indiferencia social, porque también el ciudadano tiene una responsabilidad, ¿no? Estar informado es un derecho, pero también es una obligación, y hay que aprender y esforzarse por manejar, ¿no?, la dieta de medios y dedicarle el tiempo preciso. Y deberíamos exigir también que se eduque, ¿no?, en las escuelas, pues cómo aprender a ver la televisión, a leer los medios y la importancia de los medios de comunicación. Unos medios que claramente fallan en proporcionar la información, ya digo, que la sociedad necesita, bueno, pues para tomar aquellas decisiones que la afectan, que claramente, bueno, el público es apático y es conformista y indiferente, y bueno, es verdad que los actores de la sociedad civil pues cada vez les es más difícil hacer oír su voz, pero que realmente deben movilizarse, ¿no?, para reclamar una información veraz e independiente. Los periodistas, o sea, no debemos, y es muy fácil decirlo desde mi posición, pero mucho más difícil desde la de la gente joven que empieza, pues ceder y entrar en ese periodismo espectáculo. Y recordar pues a un gran maestro de periodistas que fue Indro Montanelli, al que realmente tuve la gran suerte de conocer, que decía que los medios no deben olvidar que la paz y la estabilidad no se consiguen construyendo murallas, ¿no?, sino reforzando las instituciones y con una prensa que cumpla su objetivo primordial, que es informar con rigor y responsabilidad, y sobre todo que no convierta pues la noticia en mercancía y por tanto pues en un producto pues de usar y tirar. O sea que muchas gracias. Gracias. Muy bien, como ven, una gozada verdaderamente. Les recuerdo que tienen unas tarjetas ahí, y si no tienen porque las han ocupado, levante la mano para que por alguna por aquí dando vueltas y se la entregan por favor a las azafatas para que me las pasen a mí y yo pueda hacer las preguntas a nuestra invitada.
Mientras van llegando y ustedes van escribiendo, pues como habitualmente pasa, me toca hacer a mí alguna primera pregunta, ¿no? Pero se me ocurren un montón en realidad. Has empezado hablando de que los medios de comunicación si son un espejo o un maquillaje de la realidad, para luego ya avanzada la conferencia, citando a Ignacio Ramonet, decir que en realidad no se sabe si es que reproducen la realidad o la construyen. Entonces ya no sabemos qué pasa con los medios de comunicación, espejo, maquillaje o construcción de la realidad. Bueno, en un momento determinado también has citado algo que me parece muy importante, que son estas grandes empresas, que al final lo mismo que venden lavadoras, pues tienen medios de comunicación, ¿no? Entonces, a mí me surgen muchas cosas con esto. Una constatación que seguro que ustedes han hecho conmigo es que a pesar de la multiplicación de telediarios, si uno hace zapping, sí, se da cuenta de que todos vienen a decir lo mismo. Lo mismo. Y hay como, bueno, evidentemente cada cual tiene su color, puede un poco poner, pero lo mismo. Y además muchas veces las imágenes son las mismas. Las mismas. Lo que nos hace pensar en esto que ha dicho nuestra conferenciante, de que ahí están esos medios que pueden ser agencias. Eso lo tenía por aquí, que me lo he saltado. Que otro ha saltado, que van y hay una agencia que va, saca esta foto y la vamos a decir 1000 veces. La foto de Leticia con Carla Bruni. Exacto. Por ejemplo. Entonces, por no dar yo otra conferencia, ¿cuál es la posibilidad del periodista, una vez de que tiene todo ese material, y hablo de la televisión, de construir el telediario? O es que no viene dado. Porque claro, el telediario dura un tiempo. La TV1 ahora es un poco más larga, pero es media hora habitualmente. Puede ser 40 minutos, de los cuales el sacro tiempo del deporte está ahí. No hay que olvidar que Marca es el periódico más vendido en España. Sí. Bueno, será por algo. Entonces, claro, nos encontramos con una cosa muy compleja. Y es que hay unas pocas empresas y algunos aventurados como tú, o aventureros, o que han podido estar en un sitio o en otro, pero son unas pocas empresas las que están construyendo todo, pero al final, ¿quién es el editor? El editor es el que saca el producto al final a la calle. No es el presentador o presentadora, es el editor. ¿Cómo se decide eso? No, esa es la cuestión. Bueno, has dicho varias cosas que son puntos que, bueno, aparte algunos me los tenía ahí, pero ya digo, los hablamos ahora. Lo que está claro que efectivamente, cogiéndolo casi por el final, es que la selección de noticias es donde ahora, digamos, se produce la censura, entre comillas. Es decir, ¿qué ocurre? Que se marca la agenda, o sea, el orden del día, ¿no? Entonces, no es que se diga hay que decir esto, hay que decir aquello, pero sí que se dice de qué hay que hablar y de qué no hay que hablar. Y entonces eso está establecido y efectivamente tú estás en una zona y dices, pues mira, podría enviar porque hay este tema que creo que es importante, etcétera, etcétera. Y entonces te dicen en la central, uy, que es que de esto nadie habla. Bueno, pues precisamente por eso, es por lo que hay que hablar, ¿no? O sea, que hay, como dice Ramonet, esto creo que sí que lo tengo en el Congo, no es que nadie habla de esto. ¿Y por qué nadie habla de eso? Es lo que hay que preguntarse, ¿no? Entonces, porque está claro el por qué no se habla de eso, porque ahí hay una serie de intereses económicos extraordinariamente potentes, o sea, y no interesa para nada que se meta la prensa por ahí en medio y que el ciudadano sepa lo que realmente está pasando ahí. Y cuando hay conflicto, lo que sea, se resuelve con mercenarios, etcétera, pero sobre todo que no se metan las narices, ¿no? Y entonces, bueno, pues dices, bueno, ¿y por qué no van las agencias ahí a hacer nada? ¿Qué ocurre? Las agencias en general son dos las más importantes, ¿no? Associated Press y Reuters. Esas dos agencias, bueno, pues responden al modelo occidental. Ahora, con la aparición de, por ejemplo, Al Jazeera, esas televisiones y esos medios, digamos, bueno, en fin, bastante potentes de Oriente Medio, etcétera, hay una cierta posibilidad de ver por lo menos dos visiones, pero eso llega pues a los que realmente te esfuerzas por estar mirando aquí y allá, pero la enorme masa no. Entonces, las noticias, pues te ocurre eso, que tú tienes toda tu información y tú crees que hay que hablar de tal cosa, pero no entra
porque ese tema pues es un tema que no está en la agenda informativa, en el orden del día que marcan, ya digo, las grandes agencias internacionales. O sea, que la posibilidad del periodista de diseñar la información internacional o no internacional, porque eso pasa lo mismo, vamos, yo hablo de internacional porque es lo que conozco más, pero ocurre igual en lo local y peor en lo local y lo nacional, pues es casi nula, o sea, porque viene marcado, o sea, por esos grandes grupos. ¿Qué responden a qué? Bueno, pues yendo a la otra parte que has mencionado, que es la economía, o sea, es decir, que claramente los poderes económicos son los que ahora dominan pues el escenario, ¿no? Entonces hay una frase, creo que es de Bruckner, de Pascal Bruckner, que habla de la miseria de la prosperidad, ¿no? Y dice pues exactamente eso, ¿no? Que el cuerpo doctrinal en este momento es la economía y que el brazo armado es el mercado, ¿no? Y que realmente pues ahí estamos, ¿no? Y que, bueno, que a lo mejor también dice que a lo mejor el capitalismo pues acabará al final siendo derrotado, pero o sea, y aplastado precisamente por mal uso, es decir, por un exceso de codicia, ¿no? O sea, dice, pues, un sistema que debería funcionar y que está, bueno, pues que era bastante evidente que era mejor que los otros, pues a lo mejor al final no lo es, pero no lo es no porque no lo sea en sí mismo, sino porque realmente está mal utilizado, ¿no? Hoy me encuentro con un problema y es que tengo que seleccionar preguntas, porque es que tengo en este momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a tratar de comprimir la respuesta. Sí, pero yo siempre he pensado que a preguntas importantes no se pueden dar respuestas simples. Sí, es que a veces yo también entiendo ese asunto. Bueno, una que creo que además tiene mucha actualidad en España, es cada vez más frecuente que los partidos políticos traten de imponer en las ruedas de prensa qué preguntas aceptan y cuáles se rechazan. Sí, sí. ¿Qué puede hacer el periodista para no tolerar este tipo de filtros, entre comillas? ¿Es mejor una estrategia corporativa? Pues es que es la única que podría funcionar, porque individualmente, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, sí, tú puedes... A ver, esa moda que ha habido de que ahora hay dos cosas, en fin, supongo que se habrán enterado, pero si alguno está muy familiarizado con la práctica periodística, pues a lo mejor no tanto. De ruedas de prensa sin preguntas. O sea, que ya avisan de que fulanito va a hacer una rueda de prensa y no va a haber preguntas. Entonces, claro, inmediatamente lo que deberían hacer los medios es no ir. O sea, porque ¿qué pinta un periodista en una rueda de prensa sin preguntas? ¿A qué responde? A lo que yo he mencionado. ¿A qué eres entonces? Un lector de comunicado. Porque me dan una cosa, me dicen una cosa y yo tengo que reproducir eso. Oiga, perdone, no, para eso yo no voy, ¿no? Y se llega al extremo de que para las televisiones no te dejan grabar la rueda, sino que ya te dan el trocito de 20 segundos o de 10 segundos, o para la radio, que quieren que pongas. Dices, pero bueno, oiga, pero ¿usted qué se ha creído? O sea, bueno, evidentemente eso jamás hubiera sido posible antes, porque todos los periodistas pues hubiéramos llegado a una rueda de prensa y nos hubieran dicho, oiga, no hay preguntas, y nos hubiéramos levantado y nos hubiéramos marchado. Pero ahora eso no es posible, y entonces o se hace efectivamente de forma corporativa, de que las asociaciones de la prensa, los colegios, que ya lo han denunciado, bueno, pues digan claramente, oye, esto no, y que los medios de comunicación no permitan que eso suceda. Pero los medios de comunicación no solo no hacen nada, sino que al revés, mandan a sus periodistas. ¿Pero por qué? Porque no están interesados por la excelencia informativa, o sea, porque ese periodista realmente pregunte lo que tiene que preguntar, sino lo que simplemente están interesados es entrar en ese mismo juego, ¿no? Porque, ¿qué está ocurriendo? Que hay una vinculación tremendamente perversa entre tres sectores que deberían estar totalmente separados, que es política, economía y medios, ¿no? Tendrían que ser completamente separados unos de otros y sin embargo están totalmente mezclados. Ejemplo de a lo que conduce esto, que es a lo que se tiende. Entonces, donde ha sido más claro, porque, en fin, pues es totalmente evidente y sin ningún pudor, es en Italia. ¿Qué está pasando en Italia? Pues que afortunadamente es el único caso en donde la misma persona
tiene los tres poderes, el político, el económico y el mediático. ¿Y qué está ocurriendo en Italia? ¿No? Pues todos lo estamos viendo. O sea, atentado absoluto contra, en fin, los valores democráticos, las libertades, etcétera. Y entonces dices, bueno, pues eso es lo que se hace en la mayoría de los lugares supuestamente democráticos y libres, pero de una forma más sutil, ¿no? O sea, que se trata de que esos tres poderes confluyan al servicio de unos determinados intereses, que no son, digo, necesariamente, o ya no son, pues los de los ciudadanos de a pie. O sea, que si no hay una respuesta realmente corporativa, y es muy difícil que la haya, porque los medios pues no están por la labor. Yo tenía aquí una frasecilla, o sea, que decía esto, ¿no? Que los grandes grupos de comunicación no tienen ganas de ver en la plaza pública el tema de la censura económica en el contexto de la creciente concentración de medios, ¿no? Igual que los gobiernos autoritarios están muy poco inclinados, evidentemente, a responder por su régimen de censura permanente, y los gobiernos democráticos se esfuerzan por anular el control de la prensa, debilitando su credibilidad con connivencias inapropiadas, ¿no? O sea, Berlusconi lo primero que hizo, porque yo era corresponsal en Italia cuando llegó en el primer mandato, fue, o sea, extender realmente toda su fuerza para controlar ya no sus propios medios, los que ya poseía, sino todos los demás, bueno, pues con el fin de realmente destruir el espíritu crítico social, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué hacía? Bueno, pues por una parte convencía, y mucha gente pues se convenció de su mensaje, que es perfectamente lícito y cada uno es libre de tener la opinión que quiera, ¿no? Y entonces, bueno, pues los convencidos ahí están. Los que no convencía, pues intentaba comprarlos. Y entonces, pues periodistas y jueces, es decir, aquellos estamentos que le creaban problemas, pues se vendieron. Y entonces, bueno, pues es duro decirlo así, pero esa es la realidad. Y se vendieron y los compró. Pero hubo otros que no, que ni jueces, ni algunos medios o algunos periodistas, pues no se dejaron comprar. Y entonces, ¿cuál fue el siguiente paso? Pues mediante sus medios y mediante sus periodistas y que había comprado, desacreditar a aquellos que no se dejaban comprar. O sea, es decir, romper la credibilidad de esas personas. Y eso ha sido lo que ha hecho, ¿no? Hay una pregunta al hilo de esto, aquí sí te pido que seas un poco más breve porque la idea genial es, ¿no? Lo que has dicho de Berlusconi, ¿se puede decir del imperio Murdoch? De la Fox, etcétera. La pregunta es más larga, pero va por aquí. Claro, lo intenta, lo que pasa es que, claro, a ver, es más difícil, ¿no? Porque claro, tiene mucho poder económico, tiene claramente un poder mediático importante, pero tiene menos poder político. Pero claro que van estos grandes magnates de la prensa van en esa línea, ¿no? A responder a determinados intereses. Otra cuestión, ¿qué opina de Wikileaks? ¿Se trata del periodismo de investigación del siglo XXI? ¿Qué límites debe haber a la filtración de material sensible? Sí, ahí está, eso es muy interesante, porque efectivamente ese es uno de los ejemplos claros de lo que decía antes del aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Claro que es muy positivo, ¿no? Que es muy positivo que se pueda llegar a esto, porque es una forma de control, pues, de los abusos, etcétera, ¿no? De los engaños, y está claramente, puede estar al servicio de la sociedad. Pero hay que tener cuidado, porque efectivamente mientras se haga seriamente y con un criterio de responsabilidad, pues muy bien, pero claro, eso puede derivar a que también caiga pues en determinadas manos que lo juegue con otros intereses, ¿no? O sea, que hay que seguirlo muy de cerca, o sea, a ver hasta dónde llega, porque sí que es cierto que otro gran problema de los periodistas ahora, y yo lo acabo de vivir ahora con la visita del Papa a Barcelona, ¿no? Que el Centro de Prensa Internacional que presido, pues hemos sido los que hemos organizado la cobertura y, en fin, la ayuda a todos los periodistas que han venido acreditados, 2000 y pico, etcétera. Y es que la prensa también cree que debe tener acceso a todo y que todo le está permitido, y eso tampoco es verdad. O sea, es decir, que tenemos un concepto antinormativo de la libertad, ¿no? De que ser libre es
que no hay normas. No, un momento. O sea, ser libre precisamente consiste en respetar aquellas normas que son justas, ¿no? Y entonces, ¿qué quiero decir en el caso concreto este? Bueno, pues que no puedes, si eres 2000 y pico periodistas, está claro que no puedes tener una credencial que te permita meterte por todas partes. O sea, eso es imposible, ¿no? Entonces, ese tipo de limitaciones, o sea, y en el caso de Wikileaks, pues tiene que haber, claro, una limitación que es el sentido de Estado. O sea, es decir, de aquellas cuestiones que el darlas a conocer puedan producir más perjuicio que beneficio, ¿no? Y ahí es donde tiene que estar la responsabilidad del periodista que decide difundir, porque como periodista muchas veces tienes acceso a cosas que dices, bueno, pero esto no puedo, claramente no lo puedo dar, porque, ya te digo, sería mucho más perjudicial que beneficioso, ¿no? Ahora, esa línea es muy difusa, ¿no? O sea, y hay una angustia terrible, en muchas situaciones de estas. Una pregunta complicada y comprometida, a ver cómo sales. Dada la realidad actual de los medios de comunicación, ¿cuál es, en su opinión, el o los medios más fiables para el ciudadano? ¿Quién menos construyen la noticia y mejor informan, todo entre comillas, con más rigor en España, en Europa, en el mundo? Pues la verdad que me cuesta mucho porque, sinceramente, primero porque no conozco todos, conozco muchos, algunos los he perdido muy de vista en los últimos años, pues porque bueno, pues por ejemplo hay algunos grupos y periódicos latinoamericanos, ¿no? O sea, que tenían, pues bueno, una gran calidad de información, en la información, y ahora pues hace años que no estoy allí y no lo sé. O sea, ya digo, es como una responsabilidad tremenda, pero bueno, creo que en España, francamente, es muy angustioso, porque esta es una cosa que me ha sorprendido mucho al volver, ¿no? Porque yo llevaba, claro, 27 años fuera, siguiendo los medios españoles muy mal, porque además la última etapa solo los podía seguir por internet, y entonces, pues bueno, tenía mucho tiempo, porque tenía que seguir muchos medios, pero no precisamente españoles, sino de la región donde estaba yo y todo eso. Y entonces, la verdad que y cuando he vuelto, pues francamente me ha parecido tremendo, que he visto un sectarismo brutal, el que están completamente alineados, y entonces eso me parece que, bueno, que es un riesgo terrible, y que además pues va en contra precisamente de la exigencia de pluralidad, ¿no?, que tiene que tener cualquier medio de comunicación, que tiene que servir a la sociedad y no servirse de la sociedad, ¿no? Entonces, la verdad que me cuesta. O sea, bueno, a mí me gusta La Vanguardia, porque siempre digo que dentro de lo que cabe, pero quizá peco de que es un medio que, claro, que conozco mucho y desde siempre. Y ha empeorado, pero bueno, creo que todavía mantiene una cierta dignidad. Porque la verdad que... Así que en España pues no me atrevo mucho a decir que me guste ninguno, sinceramente, ¿no? Porque creo que todo esto... Ahora, internacionalmente, pues hablábamos hoy, ¿no? Yo soy muy de Le Monde, o sea que creo que Le Monde, pues en fin, es un periódico que... Eso para la actualidad, para temas de internacional... Pues me gusta Le Courrier International, también el francés, que también está bastante, bueno, pues también te da bastante, está bien. Y bueno, luego los periódicos anglosajones, en fin, los grandes periódicos anglosajones, incluso pues el Economist como revista y todo eso, sabiendo cuál es en fin, la posición, pues son bastante serios, ¿no? O sea que todavía, pero ahora realmente hay que buscar varios, o sea que estamos en un momento en el que tenemos que... Amin Maalouf, precisamente, que si lo sabéis es hijo de un periodista, es una de las frustraciones mías como responsable del Fórum Deusto, es no haber conseguido traer aquí a Amin Maalouf. Ah, pero bueno, le podemos eso, yo quedé con él muy encantada. Y yo también, conmigo, he estado dos veces en su casa. Y me dio pues eso también, y la verdad que le comenté, porque... He estado dos veces en su casa. Pues ojalá viniera, porque es una delicia, ¿eh? O sea, es un hombre extraordinario, y nunca he conseguido traerle a Amin Maalouf. Amin Maalouf es hijo de periodistas. Su padre era el director de un periódico de Líbano. Y Amin Maalouf, si leen ustedes el último libro, se lo recomiendo totalmente. El desajuste del mundo. Desajuste del mundo, yo lo leí en francés. De Règlement du Monde. El desajuste del mundo, él dice que él aprendió a leer todos los días 8 o 10 periódicos porque su padre, él lo recibía. Y él lee 10 o 12 periódicos
Bueno, es que no se le voy a decir 10 o 12, pero es de rigor. Sí, no, es absolutamente... Que no todos piensen lo mismo, claro. No, claro, porque esa es la otra tendencia, porque eso es otra de las perversiones a las que hemos llegado, ¿no? Que la gente al final lee aquellos periódicos, ve las televisiones o escucha los medios que reafirman lo que cree. Dices, pero vamos a ver, de donde uno aprende es de lo que no es lo que tú ya crees, o sea, y lo que uno cree es libre de creer lo que quiera, pero claro, tiene que... Es una pregunta que había, que ya has contestado. ¿Los medios marcan lo que la gente quiere ver o los medios ofrecen lo que la gente quiere ver? Bueno, eso es evidente. Otra cuestión que va en otro orden de cosas, el periodismo ciudadano. Eso que ¿Pudiera ser una manera de reactivar la implicación social con la información o una trampa más para el circo mediático? Hay que tener mucho cuidado, efectivamente, porque puede ser una trampa claramente el mantener a la gente entretenida, porque sobre todo el tema es ese, es hacerle creer que está informado cuando no lo está. O sea, el periodismo ciudadano es importantísimo, no hubiéramos sabido de lo que ha pasado en el Sáhara o lo que pasó en Irán cuando las elecciones si no fuera, y cuanta más gente cuente cosas, mejor, pero siempre con el filtro y la contextualización y la valoración de profesionales, porque esto es como si la medicina de pronto, pues ya está pasando, ¿no? Que en internet pues se pone la gente a dar remedios para todo y a decir yo tal, pero ojo, un momento, ¿no? O sea, quiero decir, no puedes simplemente basarte en eso que te dan, o sea, tienes que pasar por un médico o por alguien que realmente, vamos, alguien que sea un profesional de la medicina que ponga eso en su exacta medida, ¿no? Y en el periodismo es lo mismo. O sea, periodista, todo el mundo cree que puede ser periodista. Cualquier persona que la pilles le diga, oye, ¿quieres presentar un programa de televisión? Te dice que sí. Y dices, bueno, y si en cambio esa misma persona dice, oye, ¿le quieres operar el pie a este señor? Pues te dice, no, porque no soy médico. Y digo, bueno, pues es que es lo mismo, ¿no? Así que con el periodismo ciudadano hay que ser un poco receloso en ese sentido, porque además es eso, es muy fácil colar mensajes que quieran colar determinados. Ahí la BBC tiene un curso para detectar, que te enseña, creo que lo hacen todavía, que enseña un poco de dónde proceden, para poder averiguar, ¿no? de dónde salen los mensajes o lo que sale, lo que aparece en internet, un poco de detective. Bueno, hay tres cuestiones que, por respeto a los que dicen, voy a nombrar, pero no le voy a formular porque hay otras tres preguntas más que esas son las que voy a leer de corrido para que conteste a ellas. Una se refiere al tema de la opinión que le merece la retransmisión de los mineros chilenos, otra sobre los rumores en la información, y una tercera sobre, en realidad no es una pregunta, es una valoración positiva del trabajo que están haciendo la función importante y positiva que están haciendo las Fuerzas Armadas españolas en el exterior, pero no es una pregunta sobre cómo se transmite eso. Voy a empezar por la última. ¿Ya? Pero no, sí. En realidad esos son tres comentarios. Las preguntas eran otras, pero puedes hablar de lo que quieras. La pregunta es otra, son las últimas, ¿no? Si hay posibilidad de dar marcha atrás a la devaluación de los medios de comunicación. Bueno, pues en principio... ¿Y qué recomendarías a una persona que empieza, a una persona joven que empieza en este momento? ¿Qué soluciones ves tú? ¿Qué le recomendarías? Como ves, he dicho todo. Sí, vale, pues voy a tratar de ir muy rápido. Para que no crean que yo me trago ninguna pregunta. Vale, pues lo de las fuerzas, que iba a empezar por ahí, lo de las Fuerzas Armadas en el exterior, he hecho varias cosas con las Fuerzas Armadas en este año y medio, como 4 o 5 seminarios, dirigidos a periodistas y a militares. Precisamente porque, claro, digamos que los intereses parecen contradictorios, ¿no? Porque dices, bueno, el militar pues tiene que tratar de ocultar información y el periodista pues tiene que tratar de conseguir dar información. Pero hay un punto de encuentro, o sea, que es el interés común, porque los dos están al servicio del interés común, ¿no? Y eso es lo que tienen que tener claro tanto un lado como el otro. Y entonces el insistir muchísimo, sobre todo ya digo en los periodistas, en el que tienen que ser respetuosos y ser muy conscientes de lo que he dicho antes, del límite que hay en el interés de Estado y el cuidado, o sea, que no se puede hacer lo que se hizo con el Alacrana, para que nos entendamos todos. El Alacrana, cuando el secuestro del Alacrana, que aquello era un circo y eso podía tener unas consecuencias espeluznantemente graves, o sea, y las ha tenido,
que por lo menos, por ejemplo, con los secuestrados estos de la solidaridad esa de Barcelona, los chiflados estos que se fueron con la caravana, bueno, eso quiero decir que allí por lo menos no hubo circo mediático y se criticó y bueno, pues se puso bastante en el contexto, ¿no? O sea, ese sentido común es, en fin, importante. El tema de los rumores, un poco ya lo he dicho, ¿no? Tener mucho cuidado de no convertir el rumor en noticia, ¿no? Y entonces, pues bueno, ver de dónde procede y saber quién está detrás. Lo de los mineros, pues la verdad que fue tremendo, ¿no? Porque eso fue un show. Ahora, tengo que decir algo terrible, que lo dije en cuanto vi cómo iba eso, vamos, no lo dije solo yo, claro, dije, bueno, mira, menos mal que han tenido la suerte de que se ha visto que iba a ser un negocio mediático, porque por eso los han salvado. Porque mineros sepultados, bueno, en fin, o sea, quiero decir, porque yo he visto pues terribles situaciones en China, en la Unión Soviética, donde todos los años se hunden minas y nadie se preocupa por saber si están vivos o muertos, ¿no? Así que realmente, pues mira, por lo menos el circo mediático en este caso ha conseguido que los rescataran, ¿no? Porque si no, pues ahí se hubieran quedado. ¿Qué dirías a una chica, a un chico que empieza ahora a... Y entonces el consejo, bueno, el consejo o el marcha atrás, primero, también lo tenía aquí y lo voy a citar a Indro Montanelli, que eso me lo dijo a mí en Roma, hablando ya entonces, ya digo, yo estoy hablando del año 93, 94, por ahí, hablando del deterioro de los medios, me dijo, y luego hizo un escrito, concretamente, dijo, es como la, bueno, lo voy a decir de memoria para no perder tiempo, me dijo, esto que está ocurriendo con los medios es como la bomba atómica, ya no se puede desinventar. Lo único que podemos intentar es que no se utilice, o si se utiliza, neutralizar los efectos. Y eso yo creo que es realmente así, ¿eh? O sea, que es muy difícil la marcha atrás, porque hay ya, además, varias generaciones que están mal educadas en el sentido de consumo mediático, ¿no? Que ya no son capaces de darse cuenta de que están siendo utilizadas, empobrecidas como personas, a base de sentarse ante el televisor y consumir basura, ¿no? Y el consejo, bueno, pues yo creo que es muy simple, o sea, el periodismo es mucho más que una profesión. Y si te quieres dedicar a esto, pues lo tienes que ver como eso, es decir, es como la medicina, o sea, como otras muchas profesiones, como la educación, o sea, es una responsabilidad social, o sea, hay un compromiso, o sea, y lo que no es un vehículo para hacerse famoso y ganar dinero y, en fin, lo que me encuentro con muchos estudiantes en la universidad, en clases que doy, he sido madrina, etcétera, este año, y que me dicen, no, yo quiero hacer deportes, unos, y otras me dicen, quiero ser presentadora de televisión. Entonces digo, bueno, pues eso no es ser nada. Y realmente ese no es el fin del periodista. O sea, que es una tarea muy difícil, porque lo tienen ahora muy difícil, pero absolutamente necesaria, maravillosa, imprescindible, y ya digo que es, vamos, un compromiso y mucho más que una profesión. Se puede vivir para ser periodista, ¿verdad? Vale la pena. Pues yo creo que sí, vamos, o sea, y en fin, espero seguir hasta el final, porque cuando me dicen, bueno, ¿y ahora es que te has jubilado? Y digo, bueno, me habré jubilado, bueno, en el papel, que no cobro de la nómina de Televisión Española, pero claro, yo lo que no me puedo es jubilar de ser periodista, porque sería como jubilarme de la vida, ¿no? Y eso pues creo que es imposible. Muy bien, bueno, vamos a dejarlo aquí. Dentro de 2 días, en otro tema distinto, ya saben que andamos a caballo entre unos temas y otros, dentro de 2 días, dentro del ciclo Tutto Verdi, esta vez tenemos música. Esta vez tenemos música y el jueves que viene es un director de escena, Gustavo Tambasio, quien va a hablar sobre cómo escenificar las óperas de Verdi, que va a ser dentro de 2 días. Interesante. Y ya les adelanto, ya los próximos, un lunes a las 5:30, el lunes 22, a las 5:30, es una hora muy inhabitual, va a haber una mesa redonda, también sobre el tema del Tutto Verdi, que organiza Abao, donde va a venir Gerard Mortier, que es el director artístico del Teatro Real de Madrid, que ha sido el director de Salzburgo y también fue director de la Ópera de París. Mauro Melli, que es director del Teatro Regio de Parma. John Pollack, que es el director artístico de Abao, que es profesor de esta casa.
y Juan Ángel Vera del Campo, que es uno de los críticos musicales del país, que van a hablar también sobre cómo afrontar hoy las óperas de Verdi. Pero también les adelanto, para diciembre, ya hace mucho tiempo, será al final de este año, habrá dos conferencias, una el 9 de diciembre, dentro del cincuentenario de la muerte del Lehendakari Aguirre, entre los actos que se organizan. No vamos a hablar de nacionalismo, no vamos a hablar de estas cosas, sino que vamos a hablar de un personaje que fue Jacques Maritain, que fue una persona que está un poco olvidada y que tuvo una influencia muy grande en aquellos tiempos, y que tuvo una influencia importante en el mundo nacionalista de la democracia cristiana. Y vendrá a hablar el presidente de los amigos de Maritain de Italia, Roberto Panini, y lo cerraremos el 15 o 16, ya no me acuerdo, está muy mal que yo no les pueda decir, pero es un martes, no sé si es 15 o 16, con un profesor de esta casa, que es Xavier Larrañaga. El título no lo ha puesto todavía, pero va a hablar sobre el cardenal Newman, el recientemente beatificado Newman, sobre la actualidad de Newman. Como ven ustedes, después de la prensa... Pero qué fantástico, de verdad, porque... Después de la prensa pasamos a la música, a Verdi, pasamos al Lehendakari Aguirre, pero ya ven ustedes que no es nada de propaganda, sino, bueno, qué influencia pudo tener un pensador como Maritain, el del humanismo integral, y cerraremos con el cardenal Newman. Ha sido un placer inmenso. Muchas gracias. Un placer inmenso, Rosa, que tenerte aquí, y es una pena que se acabe, pero se acaba el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues muchas gracias. Sí, porque era lo que queríais, encantada. Porque siempre hay un poco la duda, ¿no? Porque siempre hay que ver cómo lo...